Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que Lucas Ocampos pueda regresar a River en el siguiente mercado de pases. ¿Y por qué vamos a hablar puntualmente de Ocampos? Porque la semana pasada el futbolista en cuestión vivió una situación poco agradable en un partido en el cual estaba defendiendo la camiseta de su actual equipo, que es el Sevilla de España, y obviamente cuando suceden estas cosas, los hinchas de River automáticamente, por redes sociales sobre todo, se preguntan si el jugador puede llegar a volver, teniendo en cuenta que no está pasando por el mejor momento, ni futbolísticamente hablando, y obviamente debido a lo que sucedió, que voy a estar resumiéndolo en el video, no es algo muy bonito lo que le pasó a Ocampos, seguramente muchos ya estén enterados, pero voy a hablar también de eso, y es probable que termine saliendo del Sevilla a mediados de este 2024. Es verdad que todavía va a tener vínculo activo con el equipo de España, por lo que en principio no va a quedar libre con el pase en su poder, salvo que pueda resarcir su contrato, pero en definitiva, si quiere irse del Sevilla y River, como todos suponemos que va a suceder, le abre las puertas, las posibilidades de que pueda volver al equipo de Núñez después de muchísimo tiempo están más latentes que nunca. Empecemos. Vamos a comenzar contando el contexto actual del futbolista, y si bien es cierto que hago este video de Ocampos en referencia sobre todo por su posible salida del Sevilla, no me parece mal actualizar un poco si podría regresar o no, aun si no le hubiera sucedido lo que pasó, porque ya lleva muchos años en Europa, 12 precisamente se van a estar cumpliendo a mediados de este 2024, y él siempre ha manifestado intenciones de regresar a River. Es verdad, el hecho de tener ya una familia, se fue de River con 17 años y hoy por hoy estamos hablando de que recién está entrando en los 30, por lo que todavía puede tener, por lo menos en su percepción, un par de temporadas más buenas en el fútbol europeo. Pero por lo pronto hay que tener en cuenta que ya de por sí River necesita que los exjugadores que vuelven a la institución después de mucho tiempo regresen siendo refuerzos y que no sean únicamente vueltas para abrirle las puertas y que se retiren. Ocampos vivió una situación bastante negativa en lo que fue el último cotejo que disputó con el Sevilla en condición de visitante frente al Rayo Vallecano. Mientras se disponía a ejecutar un tiro de esquina, un simpatizante del conjunto local aprovechó y lo tocó de una manera, no digo agresiva, pero obviamente bastante peculiar, de manera negativa, claro está. Esto provocó indignación en ese momento por parte de Ocampos, que dijo que no reaccionó ante lo que hizo el hincha de El Rayo porque tiene 2 hijas y que obviamente sabe que tiene que contenerse porque está defendiendo la camiseta de un equipo muy importante del fútbol de España. Pero aún así, después en su descargo luego del partido, aseguró que espera que la competición local tome medidas en contra de esta persona. En el momento en el cual estoy haciendo este video todavía no se ha conocido ninguna sanción, pero casi con seguridad que esto va a suceder. Igual no es algo que haya pasado sin más, y no creo que el hecho de que haya una sanción vaya a calmar un poco el enojo y la decepción que siente Ocampos ante este hecho, y por eso se está hablando de su posible salida del Sevilla a mitad de año. También a esto hay que sumarle que su actualidad futbolística no es la misma que la de hace un par de temporadas. Es más, Ocampos se había ido en un momento a préstamo al Ajax de los Países Bajos porque el equipo andaluz no lo iba a tener en cuenta debido a que había bajado notoriamente su nivel y quería contar con otra clase de jugadores. Sin embargo, el hecho de no haber podido encontrar continuidad en el elenco neerlandés hizo que volviera al equipo español, donde tuvo, una vez regresó, algunos buenos rendimientos, pero no ha logrado tener esa continuidad de buenos niveles como la tuvo, por ejemplo, por allá a mediados del 2020, cuando el fútbol regresó luego del parate por la pandemia por coronavirus, en el fútbol de España estoy hablando. Ocampos había mostrado un nivel verdaderamente sensacional con el Sevilla y hasta logró ser titular para Lionel Scaloni en los primeros encuentros de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Era un futbolista que verdaderamente sobresalía por el resto en el fútbol de España. Después empezó a caer y las siguientes temporadas no terminaron siendo buenas, hasta tal punto que ni siquiera estuvo entre los 26 convocados para formar parte del albiceleste en la Copa del Mundo de Qatar.
Por lo pronto su salida a mitad de año, no digo que parecería ser un hecho, pero las puertas para irse del Sevilla están abiertas y si aparece alguna oportunidad seguramente quiera aprovecharla. ¿Y dónde entra River en todo esto? El Millonario claramente no tiene un jugador parecido a Ocampos en el plantel. De hecho, el plantel hoy por hoy conducido por Martín de Michelis carece de extremos básicamente, no hay ningún futbolista. Solari puede ser extremo por el costado derecho, pero básicamente no hay ninguno que juegue en esa posición. Lo podría haber hecho el Piti Martínez de extremo por izquierda si es que no se hubiera lesionado, pero se rompió los ligamentos y no va a estar a disposición no solamente por todo este primer semestre, sino que es muy probable que tampoco esté disponible en los primeros meses de la segunda mitad de este 2024. Por lo que no hay que descartar que River vaya en búsqueda de un jugador que ataque por afuera. En el mercado de pases que acaba de terminar de este mes de enero de 2024, la realidad es que nunca se buscó un futbolista de esas características. Por lo pronto River trajo un lateral derecho, un mediocampista central y sí fue en búsqueda de un atacante que sea segunda punta, como el caso del uruguayo Luciano Rodríguez, y también preguntó por un centrodelantero por las vueltas de Lucas Alario y Rafael Borré, pero nunca por un extremo. Por lo que a mitad de año la posibilidad de traer un jugador de esas características, como dije, están muy latentes y obviamente si ese jugador se llama Lucas Ocampos, las chances aumentan muchísimo más, porque no deja de ser un futbolista que, si bien es verdad que no surgió de las inferiores de River en el sentido que no hizo infantiles ni tampoco desde la prenovena, porque en ese entonces estaba jugando en Quilmes, la realidad es que debutó en el más grande cuando tan solo tenía 17 años en un contexto verdaderamente muy difícil, porque River estaba jugando en la segunda división del fútbol argentino y el futbolista en cuestión estuvo muy por encima de lo esperado, sobre todo por lo que tenía que realizar en ese entonces. Jugaba de volante por izquierda en el 4-4-2 que planteaba normalmente Matías Jesús Almeida, que era el entrenador del Millonario por aquel entonces. Tiene contrato con el Sevilla hasta el 30 de junio del 2025, por lo que si se le abre la puerta de salida a mitad de esta temporada, lo más probable es que el equipo de España pida un resarcimiento económico si es que verdaderamente se termina yendo por una venta. En su momento, cuando se fue a préstamo al Ajax, la cesión fue sin cargo y sin opción de compra. Básicamente era únicamente para que pudiera ganar minutos y de hecho fue terminada con 6 meses de antelación, porque se tenía que ir a préstamo un año completo y únicamente estuvo media temporada en el elenco neerlandés. En esta oportunidad River sí podría poner dinero para traer a Ocampos. ¿A qué me refiero con en esta oportunidad? Los ex River que han vuelto en el último año y medio prácticamente han regresado todos con el pase en su poder. Después está claro, hay que firmarles a cada uno de ellos el contrato correspondiente, pero Manuel Lanzini, Ramiro Funes Mori, el Piti Martínez, todos ellos volvieron luego de haber terminado sus respectivos contratos con sus ex equipos, o a lo mejor River tuvo que pagar un resarcimiento económico pero muy leve, como le dio al Al Nassr de Arabia Saudita alrededor de $300.000 para que deje salir al Piti, pero no fue una transferencia o una negociación como sí ha sucedido en este mercado con las incorporaciones de Agustín Santana y Rodrigo Villagra, por lo que hay que ver qué es lo que pretende el equipo español y también qué es lo que pretende Ocampos. Si el futbolista quiere seguir en Europa, está claro que River no tendrá ninguna posibilidad, pero el Millonario seguramente se comunica con su representante para hacerle saber que están interesados en su regreso. Lucas Ocampos jugó exactamente 39 partidos con la camiseta de River en su primera etapa. Los primeros 38 fueron los 38 que estuvieron involucrados en el torneo de la Primera B Nacional en la temporada 2011-2012. Fue el único futbolista de campo que disputó absolutamente todos los partidos. Y en el primer semestre, sobre todo en la segunda mitad del 2011, en lo que fue su debut en la Primera de River, tuvo un rendimiento verdaderamente sensacional, siendo sin ningún tipo de dudas de lo mejor del equipo. En un, como dije anteriormente, 4-4-2 que paraba Matías Jesús Almeida, Ocampos era el volante por el costado izquierdo y tenía un despliegue futbolístico verdaderamente sensacional. Era un jugador que podía hacer absolutamente toda la banda y eso obviamente lo hacía poner en la mira principal de los equipos más importantes del fútbol de Europa. Una vez terminó esa temporada con el ascenso de River consumado,
campeonato, Ocampo jugó la primera jornada del torneo inicial 2002 en lo que fue la vuelta de River a la primera división, caída 2-1 contra Belgrano, y entre ese partido y la segunda fecha, en la cual River obtendría su primer triunfo al ganarle 2-0 de visitante a Estudiantes, era vendido Ocampos al Mónaco de Francia en alrededor de 12 millones de euros. Una cifra que quizás hoy por hoy, por los números que se manejan, no parece tan alta, pero que en ese entonces se metía en el top 10 de las ventas más caras de la historia de River. Después ha quedado bastante atrás este número porque River, con el correr de los años, fue vendiendo jugadores cada vez por más dinero. De hecho, hoy parecería bastante extraño que un jugador surgido de las divisiones inferiores del club se vaya por menos de 15 millones de dólares. Por lo menos si hablamos de futbolistas de mitad de cancha hacia adelante, porque con los defensores puede haber alguna que otra excepción. Pero en el caso de Ocampos, al ser un mediocampista muy habilidoso, con un buen mano a mano contra los defensores rivales y que además tenía gol, es cierto que meter los goles en la primera B nacional, por más que para River fuera importante, no es lo mismo que hacerlo en la primera división del fútbol argentino en una competencia internacional, pero en ese entonces al Mónaco de Francia no le importó y puso dinero para contratarlo. En su primera temporada en el fútbol francés jugó en la segunda división y, al igual que como ascendió a River a primera, también ascendió con el Mónaco a la Ligue 1. Después tuvo un paso por el Olympique de Marsella, jugó en el fútbol italiano, donde estuvo vistiendo las camisetas del Milan y del Genoa, y obviamente, como mencioné recién, hace bastante tiempo que forma parte del plantel del Sevilla, con la excepción de esos 6 meses en los cuales estuvo a préstamo en el Ajax de los Países Bajos. En la selección argentina sigue formando parte del plantel albiceleste, aunque no formó parte de la lista definitiva ni del equipo que salió campeón de la Copa América en el año 2021, ni tampoco del equipo que ganó el Mundial de Qatar 2022. Lamentablemente para él, cada vez que se acercan estas competencias importantes, termina bajando su rendimiento en su actual equipo, y obviamente, teniendo en cuenta que también hay otros jugadores de Argentina que empezaron a aparecer con el correr de los años, Ocampo fue perdiendo de a poco su lugar. Eso provocó, claro está, que no estuviera formando parte de la plantilla en estos dos importantes trofeos, pero no pierde la esperanza de seguir jugando en la Argentina, más allá de que para eso claramente deberá tener un recorrido positivo en el equipo en el cual esté jugando. Para cerrar y dar mi opinión en relación a la posible vuelta de Ocampos, está claro que a todo el mundo, o por lo menos a todo hincha de River, le gustaría el regreso de este futbolista. Pero hay que tener en cuenta que parecería más depender del propio jugador que de la propia dirigencia, que si bien puede comunicarse con su agente deportivo para hacerle saber que quieren contar con él en la segunda mitad de este año, sobre todo si el millonario avanza en la Copa Libertadores y se encuentra en los octavos de final de la máxima competición a nivel internacional de clubes en Sudamérica, la realidad es que todo parecería indicar que solamente podría regresar si él decide salir del Sevilla, que es algo que no está confirmado porque, como dije, todavía le queda un año de contrato, y si no decide seguir en Europa, que es algo que él mismo ha manifestado en un momento que va a suceder, que en algún instante de su carrera él va a querer regresar a este lado del mundo, pero no sabemos si este será el momento. Por lo pronto, Ocampos terminará la presente temporada en un equipo español que lamentablemente no ha tenido una buena performance. Es más, es probable que no juegue torneos continentales en la 2024-2025 y a mitad de año seguramente decida su futuro. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.